Buenas noches, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Agradecido al Señor por cuanto podemos estar juntos una vez más, amados. No, porque esa es la voluntad del Señor, que nosotros podamos tener esta comunión, ¿no? Y poder tener esta vida que ciertamente es la vida que Dios preparó para nosotros. Es una vida de paz, una vida de gozo en el Espíritu Santo. Y también sabemos que es una vida de problemas y de situaciones en la cual nosotros tenemos que enfrentar cada día, pero hay cuestiones que son del Espíritu y hay cuestiones que son de la carne y el Espíritu y hay cuestiones que son de la vida de Dios que está en nosotros. Y nosotros tenemos que saber cuál lugar estamos ocupando nosotros en todo este embrollo, por así decirlo, ¿no? Que no es un embrollo, porque para Dios todo está perfectamente diagramado y ordenado, pero parece un embrollo, pero no lo es. Tenemos que saber cuál es el lugar que nosotros ocupamos, ¿no? Y porque desde ese lugar y reconociendo el lugar que nosotros ocupamos, es el lugar que el Señor va a poder tener su lugar también, el Espíritu va a tener su lugar también, el cuerpo de carne también va a tener su lugar. Todo está en qué lugar ocupamos nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que somos en la nueva creación, sabemos que somos el hombre espiritual y sabemos que el hombre espiritual es guiado por el Espíritu. Y todo eso nosotros entendemos. Quiero saludar a todos los hermanos, a las hermanas que están o que van a mirar este programa. Saluda a mi amado hermano Repetur, que está en Zárate. Dios te bendiga grandemente, Mario. Un abrazo. El Señor haga la obra pronto en tu vida si es que ya no la hizo. Dios hizo la obra, nosotros tenemos que creer que Él la hizo. Porque yo no creo que Dios obre en este sentido, sino que Él ya obró lo que nosotros necesitamos para estar fuertes y para estar vitales. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar con nuestro programa del día domingo. No le agradecemos al Señor, falta menos para que salgamos de esta pandemia que todavía nos tiene encerrados en nuestras casas, pero confiamos en el Señor, que el Señor pronto va a sacarnos a nosotros y ya nos vamos a poder reunir y nos vamos a poder abrazar y bueno, y vamos a poder alabar a Dios en libertad. Aunque muchos dicen que no va a ser lo mismo, pero yo no creo. Yo creo que Dios hace nueva todas las cosas y que esto fue una preparación para algo que va a venir sobre la iglesia, sobre el mundo entero. Vamos a orar. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor, por cuanto tú nos permites estar presentes delante, Señor, de esta cámara, Señor, para poder trazar tu palabra, a fin de que los hermanos y las hermanas que las escuchan puedan ser perfeccionados en su fe, en su conducta, en su andar, en su consagración, en su santificación y en todas las áreas, Señor, que nos relacionan. Señor amado, te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, quien se dio por nosotros, Señor. Quien es la cabeza de la iglesia, quien es la vida que está en nosotros, Señor. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él es la esperanza que nosotros tenemos para la eternidad. Gracias, Padre, por no haber negado a tu Hijo, sino que lo has entregado, Señor, y por medio de eso nosotros hoy podemos estar en tu presencia, porque la sangre de tu Hijo abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acercarnos a Dios ahora. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido tu acompañamiento, te pido tu iluminación, te pido tu guía para poder hablar de tu palabra. Y quisiera seguir un poco con el tema de ayer.
Ayer hablaba sobre que hay hombres en el Antiguo Testamento que no han tenido un nuevo nacimiento, pero sin embargo ellos por medio de la fe manifestaron parte de la vida del nuevo hombre. No digamos que manifestaron la vida del nuevo hombre en su totalidad, pero parte de su vida, es decir, de su carácter, de su conducta, de su ética, de su moral, han manifestado. Y nosotros tenemos que mirar a estos hombres como una imitación de ellos, ¿no? Porque vemos en ellos la manifestación de la vida del nuevo hombre en figura y en tipo y en sombra. No, no en realidad, realmente, no en realidad. El nuevo hombre que es Cristo, nuestro amado Señor, Él nunca fracasó, mientras que ellos, cada uno de ellos fracasaron, ¿no? Por cuanto no habían tenido el nuevo nacimiento y por cuanto no tenían la vida de Dios morando en ellos. Por eso era necesario también que Cristo viniera por causa del pecado, no, a causa de que el pecado venció a todos los hombres, entonces era necesario que viniera el Hijo de Dios, que se encarnara en un cuerpo humano y que por medio de esa encarnación Él pudiera satisfacer la justicia de la ley, no por la cual nosotros ahora tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y veíamos ayer la vida de Abraham, y vamos a empezar en el capítulo. Vimos algo de su vida y vimos cómo él obedeció a Dios, ¿no? En el capítulo 12 él obedeció a Dios y eso habla de la vida del nuevo hombre. El hombre nuevo es obediente a la palabra de Dios, ¿no? También vemos que Abraham tenía tres cosas. Abraham tenía la tienda, el altar y su fe. Y vemos que él, por una cuestión de que hubo una hambruna, él abandonó su tienda, su fe y su altar y descendió a Egipto. Pero el hombre nuevo, cuando ve la mano de Dios, cuando este hombre que descendió escucha la voz de Dios y ve la mano de Dios, se vuelve a su lugar. No, el hombre nuevo no se queda en Egipto. El nuevo hombre se vuelve a su lugar entre Betel y no me acuerdo cuál era la otra ciudad que tenía al otro lado, pero bueno, vemos que él se volvió a su lugar, volvió a su altar, volvió a su tienda y volvió a su fe, volvió a su comunión con el Señor. Así pasa muchas veces con los nacidos de nuevo, que de alguna manera se salen del camino recto por una situación. En este caso la situación era que había mucha hambre en la tierra y entonces Abraham tuvo temor y se fue. Y bueno, y conocemos cómo en su caída él obligó a su esposa a mentir, a engañar, a traer desgracia sobre Egipto y sobre el rey de Egipto, el faraón de Egipto, y porque Dios mandó juicio, ¿no? Entonces Faraón llamó a Jehová, hirió a Faraón, lo hirió, vio, ahí está el juicio, y a sus casas con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Vio? Él, a causa de que Abraham había caído, descendido de su posición y por el temor, entonces trajo desgracias para los egipcios, no por cuanto los egipcios quisieron, o el rey de Egipto quiso tener una relación prohibida con Sara, la esposa de Abraham. Y nosotros cuando descendemos a Egipto, nosotros traemos desgracia, en vez de bendición a Egipto, traemos desgracia porque los egipcios quieren tener una relación prohibida con aquel que ha nacido de nuevo. Ese que nació de nuevo es parte de la iglesia y de ninguna manera pueden tener relaciones los que somos parte de la iglesia con el mundo, sino solamente con nuestro amado Señor. Bueno, gloria, todo esto lo vimos ayer.
Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y después vimos cómo Abraham se había separado de su sobrino Lot por causa de que Lot era un encubierto. Cuando tuvo la oportunidad de querer prevalecer sobre Abraham, lo intentó, pero Abraham, como el hombre espiritual, mostró su mansedumbre, su pasividad, ¿no? Y entonces Abraham le dijo que no haya contienda entre nosotros. No, si tú escoges la derecha, yo iré a la izquierda, y si tú escoges la derecha, yo iré a la izquierda. Y bueno, y entonces vemos que la conducta del hombre espiritual es una conducta, un proceder de sabiduría y no de contienda ni de peleas, ¿no? Y más delante del mundo, porque Abraham estaba delante de los cananeos allí, ¿no? Y bueno, y los cananeos estaban siempre mirando la conducta de Abraham, y entonces él no iba a manifestar una conducta que trajera deshonra y descrédito al nombre de Dios, de aquel Dios que lo había sacado de Ur de los Caldeos. Entonces así es el hombre espiritual. El hombre espiritual obra conforme a Abraham, procede conforme como procedió Abraham, ¿vio? Cuando hay un encubierto que se enriquece, ¿no? con las riquezas que nosotros tenemos, y encubiertamente, mientras se hace rico, no manifiesta su verdadera intención, pero llega un momento en que él manifiesta su verdadera intención queriendo reinar sobre Abraham, pero no podía reinar sobre Abraham nunca, porque Abraham era el hermano mayor, era el instrumento que Dios había escogido, y entonces Abraham con sabiduría le dijo que se separaran, ¿no? Y ahora vamos a leer el capítulo 14. Estamos viendo por medio de la figura de Abraham el carácter, el pensamiento, la conducta y la dirección del hombre espiritual. ¿Vio? Estamos viendo eso. No es que Abraham haya sido un hombre espiritual, ¿no? Pero vemos su conducta, es la conducta que nosotros debemos de tener en la vida práctica. Por eso miramos a Abraham, ¿no? Porque era un hombre que lo caracterizaba a Abraham era su fe, ¿no? Su fe agradó a Dios. Y aconteció que en el capítulo 14, y aconteció que en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariaco, rey de Elazar, Kerdiolomer, rey de Elam, y Tildar, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abna, contra Semever, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Soar, ¿no? Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kerdiolomer, y en el 13º se rebelaron. En aquel año 14 vino Kerdiolomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron, a los Rafaitas en Astarot, Naim, y a los Susitas en Han, y a los emitas en Sabe Kiriataim, y los oreos en el monte de Ser, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Ispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asosontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amna, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kerdiolomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goim, Amrafael,
rey de Sinar, y a Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus nacidos, a los que habían nacido en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Jaba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a las demás personas, o la demás gente. Entonces nosotros vemos acá un acontecimiento muy revelador para nosotros, porque estamos estudiando, estamos mirando la vida del nuevo hombre a través de Abraham, ¿no? Amén de todo lo que hemos visto, ahora nosotros vemos que Abraham, la manera que él procedió frente a la angustia, frente a la desgracia que había tenido su sobrino, ¿no? Lot se llamaba su sobrino. Y él podía haberse desentendido completamente de él, porque vio, él le había causado un daño muy grande a Abraham, yéndole de su lado, ¿no? Tal vez rompió el corazón de su tío, tal vez lo lastimó en lo más profundo de su ser, porque no era cualquier persona, era su sobrino. Y seguramente que él lo amaría por ser el hijo de su hermano. Y bueno, y comió con él muchas veces, y tal vez hablaron muchas veces de muchos proyectos, y bueno, y había una sangre ahí, y también tal vez habría muchos sentimientos de parte de Abraham hacia su sobrino, tal vez lo vio crecer, tal vez él le enseñó todo lo que él sabía, él le enseñó a administrar su riqueza y así la multiplicó. Vaya a saber, uno está interpretando la cuestión de que era su sobrino, era como su hijo, ¿no? Pues Abraham en ese tiempo no tenía hijos, y fíjese, tal vez le partió el corazón a Abraham, y ahora Lot, encubierto, que quiso gobernar en el lugar de Abraham, que tal vez quiso tomar el lugar que Abraham tenía, ahora se veía en una dificultad muy grande. Él ahora estaba en las manos de los enemigos. Podríamos decir que estaba en las manos del diablo, ¿no? Él era un prisionero de guerra, ¿no? Si bien la guerra no fue contra Abraham, sino contra Sodoma, pero por estar en Sodoma, él cayó en la enredada. Pero Abraham se podía haberse entendido. No, a mí qué me importa, después del daño que me hizo, después de que me rompió el corazón, y después de tanta maldad que yo tenía tanta esperanza en él, pero no pensó así Abraham. Abraham, fíjese la conducta del hombre espiritual, la conducta del hombre nuevo, la cual nosotros somos, y que muchas veces estos hombres que no han tenido el nuevo nacimiento a nosotros nos aventajan porque tienen la fe, ellos tienen la fe verdadera, ¿no? Porque ellos lograron todo a través de la fe, ¿no? Nosotros decimos que tenemos fe, que tenemos el nuevo nacimiento, viene un hermano, nos ofende, nos hiere, lo lastima, y ya nosotros lo desechamos para siempre, ¿no? No le tendemos la mano, no le damos el saludo, si lo pudiéramos mandar al infierno derecho, que la tierra se abre y se lo trague,
Y eso no es la conducta del hombre nuevo. No es la conducta de la nueva creación. No es la conducta del hombre de fe. Por lo menos no es lo que Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Dice que él se enteró, y oyó Abraham, que su pariente estaba prisionero, y enseguida armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Fíjese, 318 personas contra 4 reyes más 5 reyes. No, 5 reyes eran ellos. Porque los que habían, era el rey de, vamos a buscarlos, esto es lo que, y en el año 14 vino Kerdiolomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas, ¿no? A Astarot, bueno, ¿no? Ellos venían conquistando, venían venciendo. Era el rey de Anrafael, rey de Sinar, Arió, rey de Elazar, Kerdiolomer, rey de Elán, y Tildar, rey de Goín. Eran 4 reyes con sus ejércitos, ¿no? Eran muchísima gente, mucho más soldados, tal vez eran guerreros, ¿no? Porque si vencieron a tantos, ¿no? Estos 4 vencieron a 5 reyes, imagínense que no habrán sido cualquiera, ¿no? Para vencer, eran guerreros, eran personas que tal vez tengan cicatriz en su cuerpo, tal vez habían peleado otras guerras, pero a Abraham no le importó nada de eso. Él, lo que le importó fue Lot, ¿no? Él vio la sangre que los unía a ellos, ¿no? Porque él se enteró que su pariente, porque dice que su pariente estaba prisionero, ¿no? Y entonces, ¿nuestro hermano qué es? Nuestro hermano es nuestro propio, no es nuestro pariente, es nuestra familia, ¿no? Es nuestra familia, nuestro hermano, nuestra hermana. Sí, muchas veces los hermanos nos ocasionan mucho dolor, mucha angustia, mucho quebranto, pero no tenemos que ser rencorosos. Cuando nosotros nos enteramos de su necesidad, cuando nos enteramos de su enfermedad, cuando nos enteramos de su necesidad, de su apremio, entonces nosotros tenemos que hacer como hizo Abraham con su sobrino Lot. Y entonces nosotros lo tenemos que armar con todo el amor, con toda la vestimenta. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué es las cosas de arriba? Las cosas de arriba es el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, el perdón, la misericordia, todo eso son las cosas de arriba. Entonces nosotros tenemos que armarnos de todo eso y salir a buscar salir en ayuda de nuestro hermano necesitado, aunque nos haya causado un daño muy grande. No tenemos que anidar en ninguna manera, tenemos que anidar rencor, amargura, o odio o desprecio, porque eso no es la vida del hombre nuevo. Eso pertenece a la vida del hombre viejo. Por eso estamos mirando nosotros por medio de Abraham, vamos a ver por medio de otros hombres, cómo debemos de nosotros de proceder. Porque acá lo que tenemos que entender que nosotros tenemos que ser transformados desde nuestro interior, no el exterior solamente, sino el interior. Si nuestro interior, nuestras partes más sensibles de nuestro ser, que sería nuestro corazón, que sería nuestra manera de pensar, que son partes sensibles, ¿no?, de nosotros, no son transformadas por la palabra del Señor, entonces difícilmente nosotros podamos proceder como el nuevo hombre. Vamos a seguir procediendo siempre o manifestando la vida del hombre viejo. Y eso no trae gloria al Señor, eso trae blasfemia al nombre del Señor. Ello trae vergüenza al nombre del Señor. Y nosotros no estamos para
traerle vergüenza a su nombre, sino por el contrario, estamos para traerle honra al nombre del Señor por medio de la fe práctica que tenemos que manifestar. Entonces fíjese cómo hizo Abraham. Abraham fue y socorrió a Lot. Usted ha sido, hoy hablaba con un hermano esta mañana, de cuántas heridas le han ocasionado un pastor, cuántas heridas le han ocasionado algunas hermanas que estuvieron con él, cuántas heridas le ocasionaron a su familia, pero él sufrió muchísimo con estas personas que estuvieron bajo su ministerio. Él quedó muy dolorido, muy mal del corazón, pero yo estoy seguro que ninguna raíz de amargura quedó en él. Si él en este momento se presentaran esas personas delante de él, yo estoy pero segurísimo, ¿no?, que él le extendería una mano como si nada hubiera pasado. Porque yo lo conozco al hermano, el Señor me ha dado testimonio de él. Él es una persona, un siervo del Señor, incapaz de tener rencor o amargura en su corazón. Y no lo conozco desde ahora, lo conozco hace 45 años al hermano. Entonces, entiende, hermano, lo que estamos hablando. Entiende la necesidad de manifestar la vida del hombre nuevo, de la vida de la nueva creación. No vamos a tener problemas, vamos a tener muchos problemas, pero aún así nosotros tenemos que manifestar la vida del nuevo hombre. No, ¿para qué tenemos que? Para traerle gloria al nombre del Señor, para que el nombre del Señor sea alabado, para que el nombre de Dios sea engrandecido. Fíjese que después de esta victoria que Abraham tuvo, cuánto grandeza, cuánta gloria recibió el nombre de Dios. Cuánto fue exaltado el nombre de Dios. Él fue reconocido. Abraham fue reconocido, pero también Dios fue reconocido porque Abraham lo exaltó hasta lo sumo al Señor. Alabado sea el Señor. Y recién estaba comenzando. No hay que esperar 40 o 30 años para exaltar el nombre del Señor, sino que nosotros somos nuevos, nosotros desde nuestro comienzo nosotros podemos exaltar el nombre del Señor siendo fieles al Señor, siendo fieles a la enseñanza que el Señor nos va dando. Tenemos que hacerlo. Si verdaderamente le amamos al Señor, si verdaderamente le creemos al Señor. Nosotros nunca tenemos que pensar en el pecado, nunca tenemos que pensar en los deseos de la carne, nunca tenemos que pensar en lo maravilloso que es este mundo, siempre tenemos que estar pensando en el Señor. Porque a nosotros, el que nos ganó, fue el Señor Jesucristo crucificado, no nos olvidemos. No el Rey que está sentado en el trono, sino que el Cristo que estaba en la cruz nos ganó a nosotros. Y ahí nos mostró su amor. Y nos liberó de la eterna perdición. Nos liberó de la condenación eterna y nos enamoramos del Señor. Y le agradecimos tanto y le agradecemos cada día que amanece. Nosotros le agradecemos, pero profundamente, con toda nuestra alma y nuestro corazón, al Señor por tal sacrificio que Él ha hecho. ¿Y qué nos pide el Señor? Que nosotros engrandezcamos. Dios quiere santificar el nombre de su Hijo Jesucristo, porque Él fue crucificado como un ladrón, como un delincuente, como un homicida. ¿No? Él fue crucificado, el Hijo de Dios. ¿No? Y ahora nosotros tenemos que demostrarle por nuestra conducta, por nuestra fe, por medio de la vida que hemos recibido, por medio de la vida del hombre nuevo, le tenemos que mostrar al mundo entero que se equivoca en decir eso, o pensar una cosa así, que Jesucristo era un pecador, sino que Jesucristo genera, nosotros somos la descendencia de Jesucristo y nosotros tenemos que hacerle ver a la gente, a las personas, el carácter de Cristo, el sentir de Cristo, la mentalidad de Cristo, el amor de Cristo, todo eso lo tenemos. Y eso lo hicieron los hombres del Antiguo Testamento. Ellos eran hombres que eran agradecidos a Dios. Eran agradecidos a Dios. Y nosotros también tenemos que tener el mismo pensamiento, hermano amado. ¿No está agradecido por lo que Dios ha hecho por usted a través de su Hijo Jesucristo?
No se merece el Señor que nosotros santifiquemos su nombre que fue tan manchado, tan pisoteado. No se merece Él que nosotros con nuestro testimonio, con nuestro amor rendido, llevemos una vida que santifique en su nombre. Sí, no va a ser fácil. No fue fácil para Abraham. Eran 4 reyes con todos sus ejércitos. Él tenía 318 personas, creo que eran. ¿No? 318. Y siguió, y lo siguió, y lo siguió. Y cayó sobre ellos, ¿vio? Cayó sobre ellos. No hubo ni un pensamiento, ni un temor. Él cayó. No van a quedarse con mi sobrino, con mi pariente. No lo voy a permitir. No voy a permitir que mi sobrino esté un minuto más prisionero del enemigo de Dios y de mi enemigo, porque ellos se hicieron enemigos de Abraham por cuanto ellos tomaron a Lot como su prisionero. ¿Y nosotros qué sentir tenemos, hermano? ¿Qué sentir tenemos nosotros para con nuestro hermano que nos ofendió, que nos hirió, que nos lastimó? ¿Cuántas esposas han sido lastimadas por sus esposos y no pueden perdonar a su esposo porque sus esposos fueron infieles con ella? ¿Y cuántos esposos no pueden perdonar a sus esposas porque sus esposas han sido infieles? Y eso que ellas cayeron por descuido, ellas cayeron por error en las manos de Satanás, ¿no? Y ahora ellos están arrepentidos y están ahí doloridos, ¿no? ¿Y cuál es el espíritu? ¿Cuál es la vida? ¿Qué es lo que manifiesta la vida que nosotros hemos recibido? Misericordia, amor se manifiesta. Entonces vamos adelante y bueno, vamos y lo ayudamos en lo que se necesite. Lot necesitaba ser libre. No, él escogió mal. Él miró por la codicia. Él escogió mal. No, él se trajo esa misma desgracia. Y entonces nosotros tenemos el dicho del Antiguo Testamento, ¿no? El adagio, ¿no? Que del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora no, pero yo os digo, ¿se acuerdan? Yo os digo, nosotros tenemos que tener misericordia, tenga misericordia, porque eso es la vida del hombre nuevo, esa es la vida del hombre espiritual, esa es la nueva vida que nosotros hemos recibido. Porque si nosotros estamos llenos de amargura, llenos de falta de perdón, llenos de rencor, estamos diciendo que la vida que nosotros hemos recibido es la vida del diablo y no la vida de Dios. Porque en Dios no hay rencor, no hay amargura. Entiende, hermano, lo que estamos viendo por medio de lo que Abraham vivió. Y Abraham no tenía nuevo nacimiento. Abraham no tenía la vida de Dios morando permanentemente en él. Él era un hombre de fe. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso. Dice, cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta, parecía que él hacía ataques de guerrilla, ¿vio? No se los enfrentó, sino que el ataque atacaba y retrocedía y lo iba siguiendo y lo iba desgastando, hasta que liberó a Lot, ¿no? Hasta Obab, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Nosotros sabemos que Abraham venció a estos reyes, porque después en el del versículo en adelante, dice que él venció a estos reyes, pero porque Dios le dio la victoria. Entonces fíjese qué diferente, ¿no? Nosotros decimos que somos la nueva creación, que somos el hombre espiritual, pero ¿cuál es nuestro proceder? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Qué hacemos frente a las heridas, frente a los agravios, frente a las frustraciones que nos hacen pasar los hermanos? Que sean juzgados por el Señor juzgará el día de mañana a cada uno, conforme a los hechos. Pero sigamos viendo otro carácter de Abraham, ¿no? Fijémonos, porque nosotros vemos, en Abraham vemos
rasgo del nuevo hombre, de la nueva creación. Y dice: y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y tomo para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Scott, Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces fíjese acá, vemos un proceder de la nueva creación, que en este caso representa a Abraham, ¿no? Abraham tuvo la victoria. A veces Dios nos da una victoria a nosotros sobre tantas debilidades, sobre tantas situaciones difíciles que nos tocan pasar, ¿vio? Dios nos da una victoria a nosotros. Y nosotros podemos caer en la tentación de ponernos orgullosos y de pensar de que no fue Dios el que nos dio la victoria, sino que nosotros, con nuestra inteligencia y nuestra capacidad humana, nosotros tuvimos la victoria, ¿no? Mucho de eso pasa con los hermanos que trabajan y que no comparten su dinero con nadie, porque ellos dicen: yo me lo gané. No, yo me lo gané. Y no cuentan que Dios se lo dio. No, bueno. Entonces, Dios cuidando a Abraham, ¿no? Dios cuidándolo a Abraham para que no tropiece con esa piedra de tropiezo de la mezquindad y del orgullo. Entonces Dios le sale al encuentro por medio de este sacerdote que se llamaba Melquisedec. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Le sacó el pan y el vino. Ese pan y el vino representa la palabra de Dios, ¿no? Sacó pan y vino y le bendijo, antes que Abraham se encontrara con Kedorlaomer, con el rey de Sodoma, perdón, con el rey de Sodoma. Antes que se encontraran con el rey de Sodoma, le salió al encuentro Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios Altísimo. Y bueno, y le bendijo, este sacerdote le bendijo y le hizo ver. ¿Cómo le bendijo? Le bendijo dos veces. Primeramente le dio pan y vino y después le hizo ver para que él no tropezara. Y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Lo alabó, lo engrandeció Dios, ¿no? A Abraham, ¿no? Porque Abraham era el bendito del Dios Altísimo. Y después ahí viene la sabiduría para hacerle ver a un hermano que no caiga en el error. Y le dijo: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Vio? Le hizo ver, ojo Abraham, que acá vos tuviste la victoria porque Dios te entregó a los enemigos en tu mano. Dios te los entregó. Porque de ninguna manera vos podrías vencer a 4 reyes con sus ejércitos, con 318 personas nacidas en tu casa. Porque ellos no eran guerreros, ellos eran agricultores. No, entonces de ninguna manera tú podías haber ganado esa. Entonces Dios le hace ver, que no era su capacidad como hombre, como guerrero,
sino que Dios le había dado la victoria. Primeramente el sacerdote lo bendijo con pan y vino y después le hace ver que la victoria se la había dado Dios, ¿no? Que entregó, dice, a tus enemigos en tu mano y lo dio a Abraham los diezmos de todo. Lo entregó en la mano de Abraham. Quiere decir que tal vez esos enemigos estaban vivos, ¿yo? Tal vez estaban vivos, los entregó en tu mano. Pero esto es una interpretación. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Dame las personas. ¿Qué personas se referiría Abraham, el rey de Sodoma? Dame las personas. Y bueno, y ahí podíamos interpretar muchas cosas. ¿Vio? Él quería las personas. Pero Abraham no estaba dispuesto a darle las personas. No, porque para la nueva creación lo más importante es las personas. Antes que las riquezas. Antes que la abundancia. Antes que ganar mucha plata. Antes que quedarse con el 100% de la riqueza que no, a él le importaban más las personas. No se puso a pensar en ese detalle. Si Abraham representa al hombre nuevo, lo que más le importa es la persona. ¿Por qué? Porque por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo murió por los hombres, por todas las personas. Aunque no todas las personas pueden llegar a ser salvos porque no todos creen, pero aún así no estamos dispuestos a darle las personas a Satanás. No estamos dispuestos. El hombre nuevo no está dispuesto a entregar la vida de las personas o las almas a Satanás. Pero eran personas de Sodoma, de Gomorra. Eran personas de ellos. ¿Y qué ahí vamos a hacer con esas personas? Y bueno, Abraham, le correspondía a Abraham, esas personas ya no eran de Sodoma y de Gomorra, sino que ahora podíamos decir que era Abraham, que Abraham pagó su precio por esas personas. O Dios pagó el precio, librándolos de la muerte, segura en las manos de los 4 reyes, o de la esclavitud, pero Él los hizo libres. Entonces fíjese lo que le dice el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toman para ti los bienes, toma la plata, todas las joyas, todo lo que sea de valor, pero tú danos las personas. Fíjese usted. Entonces nosotros tenemos que ver la mentalidad de la nueva creación. Si a usted le ofrecen plata, y la vida de su enemigo, de un vecino que es enemigo suyo, ¿qué elegiría usted? ¿Qué elegiría yo? ¿Qué elegiríamos nosotros? ¿No? Y bueno, dame la plata, llévate a este sinvergüenza. No, llévate a este pecador, llévatelo. No, pero Abraham no fue así. ¿Podíamos interpretar de esta manera? No fue así, porque estamos tratando de entender el pensamiento del hombre nuevo, el sentir del hombre nuevo, ¿no? ¿Qué vida hemos recibido nosotros? Una vida que se compadece. Y esa compasión no solamente está para los que son de su casa, sino para aquellos que no lo son, pero pueden llegar a serlo. Ahora fíjese, y en el 22 dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios del Altísimo. He buscado la mano del Dios Todopoderoso, ¿no? He alzado mi mano, ¿no? Al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que nos diga, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Arner, Escol, Manré, los cuales tomarán de su parte. ¿Vio? Entonces fíjese el valor que nosotros le estamos dando a las almas, ¿no? El valor que nosotros le damos al dinero o a la riqueza. Porque nuestra riqueza no está en este mundo. Nuestra riqueza está en los cielos. Ahí está nuestra riqueza.
Ahí nosotros esperamos ser multimillonarios, aunque somos ricos en este mundo, pero vamos a multiplicar nuestra riqueza cuando estemos en la presencia de nuestro amado Señor. ¿Y cómo la vamos a multiplicar? Tal vez no tengamos un Toyota último modelo o un Mercedes-Benz. Tal vez no tengamos una cuenta en el banco con 6 ceros. Tal vez no tengamos nunca eso, pero somos ricos, en espíritu somos ricos. ¿No? Tenemos algo que el orín y la polilla no lo pueden corromper, ni el ladrón puede robarnos, ¿no? Que tenemos la vida eterna, que tenemos la salvación, ¿no? Y en cambio todo lo otro se va a corromper. Ahora, pero miremos la mentalidad de Abraham, ¿no? Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, dice. Eso te lo vamos a pagar. Lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Y ahí él menciona a Arner, Escol, Manré, los cuales tomarán su parte. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Porque ellos gastaron. Entonces deberían tomar su parte. Lo justo, lo que era justo. Entonces nosotros vemos, hermanos amados, cuál es el sentir y el pensamiento de la nueva creación. ¿No? ¿Qué vida tenía Abraham? ¿Qué vida tenía Abraham? Abraham tenía la vida del primer Adán, pero tenía la fe. Él tenía la fe en Dios. Tenía la fe en Dios. Pero nosotros no tenemos que ser igual a Abraham. Nosotros tenemos que ser semejante a Cristo. Porque Pablo decía que sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No tenemos que imitarlo a Abraham. Pero no solamente nosotros vamos a Abraham para mirar, ¿no?, cómo este hombre manifestó una fe, ¿no?, que le llevó a él a dar a conocer en tipo y en sombra la vida de la nueva creación. La vida de la nueva creación, del nuevo hombre, ¿no?, los valores del nuevo hombre. ¿Puede ser engañado el cristiano nacido de nuevo? Por supuesto que sí. Abraham pudo haber sido engañado por su ego, pero Dios lo cuidó. Dios lo cuidó a él. Alabado sea el Señor. Y así Dios nos guarda a nosotros. Dios nos hace saber, antes de la caída, nos hace saber que hay un pozo a 20 metros, que hay un vallado. Él siempre nos hace saber, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que, acuérdense que estamos en un mundo de oscuridad y tenemos que emitir la luz de Cristo para poder saltear esos obstáculos que están en el camino. No, si no vamos a caer, vamos a tropezar. Entonces, para no tener esas cuestiones, ¿qué dice? Que tenemos que andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es luz. ¿No? El Espíritu es luz. Tenemos que andar por medio de la vida del nuevo hombre. Ahora, ¿cómo está usted? ¿Cuáles son sus pensamientos? Usted dice que usted es un cristiano, ¿no? Pero, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su manera de sentir? ¿Qué es lo que siente usted? ¿No? ¿Usted siente lo mismo que siente un pecador? ¿O usted siente lo mismo que siente una persona que no es salva? ¿Usted siente lo mismo que siente un religioso como en los tiempos de Jesús? Religioso que condena a todo el mundo. Por fuera está vestido de todo de blanco, pero por dentro está lleno de muerte, ¿no?, de avaricia y de tantas cosas. ¿Qué es lo que sentimos nosotros, hermanos? ¿No? ¿Qué es lo que estamos manifestando nosotros? Acuérdense que no podemos manifestar algo que no tenemos. Si lo tenemos, nosotros no podemos manifestarlo por medio de la fuerza humana, sino que eso se tiene que manifestar en nosotros de una manera natural. Nosotros nos rendimos y la vida de Dios se manifiesta en nosotros. Cuando se manifiesta la vida de Dios en nosotros, se manifiestan los pensamientos, las intenciones, ¿no?, de la nueva creación. Y ahí es cuando nosotros traemos gloria al nombre del Señor. Le traemos gloria a la iglesia donde nosotros nos congregamos. Porque nosotros, ¿cómo le traemos gloria al Señor?
a través del cuerpo, a través de la iglesia. El cuerpo hace que la cabeza sea glorificada. Los dones del cuerpo, las habilidades del cuerpo, hace que la cabeza sea exaltada. ¿Vio? Porque el cuerpo de un deportista hace que el deportista, que la cabeza sea exaltada. Y así en muchas áreas, un científico y así. Nosotros exaltamos el nombre del Señor en el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la iglesia. Entonces, ahora nosotros, cuando vengamos a la vida de la iglesia, tenemos que ser de bendición para la iglesia, porque somos una parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Que estamos para enaltecer el nombre del Señor. Fíjese que tantos años tiene la iglesia cristiana en este mundo y en esta zona, pero ¿cómo ven los hermanos? ¿Cómo ve el mundo la iglesia? ¿Cómo la vemos nosotros que estamos adentro? ¿No? ¿Cómo la vemos nosotros a la iglesia? ¿Un lugar de bendición? ¿Un lugar de misericordia? ¿Un lugar de amor? ¿Un lugar donde la sangre es importante? ¿La familia es importante o no es importante? Y todo eso tenemos que ver. Entonces, necesitamos, para poder traerle gloria a la iglesia, necesitamos una transformación, una conformación, necesitamos, ¿no? Y ahora nosotros, ¿cómo será el hombre espiritual? ¿Cómo será manifestar la vida del hombre espiritual, la fe del hombre espiritual? Y entonces miramos a Abraham y vemos que él manifestó, por medio de la fe, él manifestó algo que conquistó al mundo de su tiempo y aún hoy. Porque hoy nosotros quedamos sorprendidos con estos hombres que manifestaron esta vida. Y nos preguntamos, ¿cómo ellos, no teniendo nuevo nacimiento, pudieron manifestar semejante vida? Semejante obediencia, semejante fidelidad a Dios. ¿Cómo pudieron haberlo alcanzado? Y nosotros, teniendo el nuevo nacimiento, no lo podemos hacer. Habiendo recibido la llenura del Espíritu Santo, habiendo sido llenado con el Espíritu Santo o recibiendo el sello del Espíritu Santo. No lo podemos hacer. Siempre lo que se manifiesta en nosotros es el fracaso, es la derrota, nunca la victoria. Es como que Dios no estuviera con nosotros. No es eso. Nosotros no estamos con Dios. Nosotros no estamos conforme a su voluntad agradable y perfecta. Por eso es muy importante ver estas cosas. Entendemos, nosotros tenemos que superarlo a Abraham, ¿no? Por medio de la vida de la nueva creación. Porque Jesús dijo, acá hay alguien más grande que Salomón. ¿Vio? Y también dijo, más grande que Abraham. Porque Jesús fue más grande que Abraham. Porque Jesús nunca pecó. Nunca descendió Jesús, nunca descendió, solamente al infierno para llevar cautiva la cautividad. Pero en cuanto a la conducta, en cuanto a los sentimientos, nunca descendió. Él trajo gloria al evangelio que él vino a predicar. Entonces ahora nos toca a nosotros. Ahora nosotros tenemos que entender, tenemos que conformarnos, tenemos que tratar de rendirnos a este pensamiento. Yo estoy para la gloria del Señor. Que el Señor me guarde primeramente a mí, hermanos. Que nunca vaya a ser una vergüenza para el Evangelio. Que nunca vaya a traer descrédito al nombre del Señor Jesús. Que el Señor me guarde, porque no es fácil, hermano. Estamos en un cuerpo humano. Pero aún así, si nosotros vivimos en el Espíritu y entregamos al Espíritu este cuerpo humano para que lo tengan o lo mantengan en estado muerto, entonces ciertamente tenemos la seguridad que nunca vamos a traer descrédito a su nombre. Doy gracias al Señor, hermanos, por esta hora de radio, de programa. Estamos contentos porque pudimos hacer este programa. Espero que le haya sido de mucha bendición esta palabra. Escuche la palabra, oiga, trate de entender el sentido del mensaje. Examínese a sí mismo, o no os conocéis a vosotros mismos,
que Cristo está en vosotros, a no ser que esté reprobado, dice el apóstol Pablo. No, considere, no, la vida es corta, hermanos. Cuando queremos acordarnos ya estamos partiendo de este mundo para ir a la presencia del Señor. Y bueno, y ahí todo va a ser eterno y para siempre. Ahora hay una responsabilidad en este tiempo. Nosotros, los que estamos en este tiempo, tenemos que traerle gloria, santificar el nombre del Señor que fue tan mancillado, tan avergonzado. Y en esa intención, en ese deseo, vamos a manifestar la vida del hombre espiritual. Vamos a orar. Quiero orar por usted. Señor, estoy delante de tu presencia para agradecerte por tu palabra, Señor. Gracias te doy porque tú nos das, Señor, este entendimiento y también nos dan estos ejemplos, Señor. Señor, sabemos que tú eres nuestro ejemplo más grande. Señor, pero vemos en estos hombres que tú has escogido, Señor, en el Antiguo Testamento para que ellos, o a través de ellos nosotros podamos entender, Señor, el sentir, el pensamiento, no del hombre nuevo, de la nueva creación. Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor. Queremos ir avanzando en esta meditación y la intención es que los hermanos, Señor, puedan entender, las hermanas puedan entender, Señor, que hay una vida que se tiene que manifestar a través de nuestro cuerpo humano. Pero eso no va a suceder si no nos rendimos a tu palabra. Bendice a aquellos que lo desean, a aquellos que lo anhelan. Señor, bendice a aquellos, Señor, que buscan, Señor, sus vidas, en sus corazones, engrandecerte. Señor, que manifestar tu vida, la vida del nuevo hombre. Gracias te doy, Padre. Bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Quiero saludar al hermano Cabral, pastor Cabral, al pastor Florian de José Cepaz y a todo el ministerio. Que el Señor bendiga grandemente y a todos los amigos, lógicamente, siempre que llevo en el corazón los abrazo y les deseo lo mejor. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Mañana estamos de 7 a 8 de la noche.